Comenzamos. Entonces, ahora nos lanzamos con el capítulo 1. Nos demoramos en llegar, pero era necesaria la introducción. Es un pilar, yo creo, del pensamiento judío y de la actitud que tenemos que tener. Y dijimos al final de la introducción, dijimos lo siguiente. Dijimos, mira, si bien este es un libro que no está orientado a ser de un lenguaje cabalista, es un libro que es pura cábala. Y en términos generales lo que vamos a tratar de aportar acá les voy a tratar de aportar, a partir básicamente del comentario que tengo en este libro, de los otros escritos del Ramjal. Cometí una imprecisión cuando hablé sobre el Ramjal, lo estuve revisando ayer. Es correcto que buenos días. Es correcto que el Ramjal produjo 40 textos, 40 libros, pero es porque se nos perdieron otros 40. El tipo nació en el año 1707, se estima que murió en el año 1746, era un cabalista de impresionante, de los cuales nos quedan 40 de sus libros, es decir, vivió 39, entre 38, 39, 40 años, no sabemos muy bien, si hay algunos dicen que murió el 44, otros dicen que murió el 46, otros dicen que murió el 47. Sea como sea, o sea, es un superhéroe, eso es muy importante. Y explicamos que el libro está organizado en 4 secciones, así es como concluimos la última vez. Las 4 secciones son paralelas a la Yud, a la Hei del nombre de Hashem, a la Vav del nombre de Hashem y a la Hei del nombre de Hashem. Y entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que significa? Para explicar un poco en términos conceptuales, qué es lo que representa la Yud y después la Hei y después la Vav respecto a lo que estamos hablando. La Yud tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con el área más etérea, que tiene que ver con la voluntad. Después de que tenemos la voluntad y el pensamiento entonces la primera parte del libro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hablar sobre cuál es la intención de la creación, cómo debería ser a nivel de voluntad. Después, un segundito, déjame el tiro. Después, el segundo punto, a nivel la Hei, es cómo esa voluntad se traduce en un plan. Pero todavía esto es a nivel de la teoría. Después la Vav, tiene que ver con la comunicación, cómo esto se traduce, después a llevarlo a este mundo. Y después la Hei tiene que ver cómo se implementa en este mundo. Entonces la Hei es una implementación a nivel teórico y la segunda es una implementación en el mundo práctico. Y de ahí, ahora sí te doy la pasada, y de ahí lo que pasamos es que vamos a la Kotso Shel Yud. ¿Qué es la Kotso Shel Yud? La Yud, si tú lo ves, es una cosa así, que se le hace así, y tiene como un palito que sube, que es como etéreo. Una antenita. Esa es que lo que estamos tratando de evaluar con eso es que viene desde una cosa mucho más etérea que está arriba y que de eso podemos saber poco y de eso me gustaría hablar antes que partamos el primer capítulo. Cuéntame. No, que yo quería decir con todo respeto, yo no conozco el señor, sí. Pero no se puede estar con un celular. Ah, bueno, está bien. Chequeando cuando tú estás hablando. Está bien. No quiere que estés chequeando con el celular, por favor. Está bien. A mí me desconcentra, perdona. Sí. Sí. ¿Ah? Está leyendo el libro. Está bien, pero a mí me desconcentra. Ok, entonces, vamos. Déjame. Cuando digo que estamos hablando de la Kotso Shel Yud, eso es, entonces déjame explicar. Si bien la primera sección del libro va a hablar sobre la Yud, el primer capítulo es la Kotso Shel Yud. Es la línea de arriba, es el palito que viene desde arriba. La antenita. Y eso es importante entenderlo porque, ¿qué es lo que significa? Si tú lo estás entendiendo, estamos construyendo el libro, se va a construir desde la Kotso Shel Yud, se va a construir la Yud, que se va a construir la Hei, que se va a construir la Vav, que se va a construir la Hei. Entonces, todo en el fondo se construye a partir de la Kotso Shel Yud. El problema de la Kotso Shel Yud es que lo más etéreo y lo más difícil. Entonces, el primer capítulo vamos a hablar de Hashem propiamente tal. Y tenemos que hacer una significativa introducción de qué es lo que podemos saber, qué es lo que no sabemos,
en términos generales, dar unos ciertos clalim para no cometer errores. Le vamos a mandar saludos, que nos está mandando saludos ya a la Jessie que está ahí desde su casa, supongo. Entonces, no, Jessie Arueste. Saludos. Entonces, y también la Cecilia Vitrán, tu suegra Joel, ¿ya? Ceci, ¿ya? Ok, entonces dice lo siguiente. Todo lo que vamos a hablar ahora, y lo va a decir el Ramjal en el primer capítulo, tenemos que tener cuidado, lo sabemos en estricto rigor por Cábala. Hay algunas cosas que nosotros podríamos verificar a partir de la lógica, pero nuevamente especifica, nosotros no somos filósofos, no estamos filosofando. Estamos dando solamente una descripción y tratando de verificarlo a través de nuestra coherencia, nuestra conciencia, nuestra lógica, con nuestros conocimientos. Entonces, en un libro del Ramjal que se llama Al-Adrir Bamarom hace una introducción y dice lo siguiente: ¡Salud! Entonces dice, primero hay que distinguir 4 grandes niveles y entender que nosotros empezamos a hablar un poquito a partir del tercer nivel y un poquito más a partir del cuarto nivel, y que en verdad el estudio es a partir del el cuarto nivel. El cuarto nivel se divide en 10, empezamos a hablar del 4,1 un poquito, del 4,2 un poquito más, y a partir del 4,3 empezamos a hablar más. Y voy a explicar lo que estoy diciendo. De Hashem mismo, por decir, de el ser mismo de él, no sabemos nada. Y eso es muy importante clarificarlo, porque muchas veces cuando nosotros partimos a leer la Torá, partimos del Humash, partimos de las cosas, partimos de la Tefilá, y nuestro primer approach al judaísmo es a partir de estos textos, entonces una persona puede cometer graves errores y podemos asignarle cosas a Dios que nuestra tradición no le asigna. Y eso es muy importante entender. El lenguaje no da. Entonces se usan normalmente 3 términos para hablar de él. Cuando digo él, ya está mal dicho. Eso es lo que quiero decir. Entonces, una cosa, lo decimos el atzmus, que es por decir el atzmut, su esencia, su ser. Eso es el atzmut. Pero no sabemos nada. O hay quienes dicen el ma'atzil, el emanador, así es como la traduciría ma'atzil. O he escuchado también los rabinos cuando hablan de él, hablan del keveyajol. Por así decir. Para justamente del por así decir, porque estoy tratando de hablar de lo innombrable, su esencia. De él, básicamente lo único que sabemos es que existe y que es kol yahol. Y que es todopoderoso. Y cuando decimos todopoderoso, es todopoderoso con todopoderoso. ¿Ya? En términos inimaginables. Más que eso no pensamos. Está alejado de lo que nosotros somos capaces de concebir. Muy importante, porque cuando una persona va a leer las cosas que va a leer, lo que vamos diciendo, ¿qué es una de las cosas que nos molestan? Nos molestan, por ejemplo, el antropomorfismo. Nos molestan esta sensación y estos textos que leemos sobre como una humanidad. Y hay que aprender a relacionarse con la personalidad que se nos es revelada de él y entender en quién le estamos hablando. Nunca estamos hablando del nivel 4, de eso no hablamos. Perdón, del nivel 1, me equivoco, del nivel 1 no estamos hablando. Segundo nivel. Es, como dice el lenguaje del mismo Ramjal, dice Animshach mimenu, lo que se sigue de él, o lo que podríamos llamar el ratzón klali. Pensemos de la siguiente forma, en un símil brevemente conectado con nosotros, que es lo que nosotros decimos, mira, tú eres una persona, y al interior tuyo tú tienes deseos.
este deseo es un deseo que todavía no sale para afuera, no lo has comunicado, no has hablado, ocurre en el interior tuyo. Entonces está todavía dentro de la divinidad, por así decirlo. Y es el deseo total, el ratzon klali. Todas las voluntades posibles que tiene este ser en su forma absoluta y total. ¿Ya? De eso, de esa voluntad general, tampoco sabemos nada. Solamente sabemos que existe, sabemos que es todopoderoso y que está asociado al Atzmus, pero que es un segundo nivel de realidad que nosotros no sabemos nada. Después viene el tercer nivel. El tercer nivel es lo que nosotros llamamos el Ein Sof o Or Ein Sof. Y ahí estamos en un término que nosotros empezamos a hacer. Recién hablando del tercer nivel. Y del Ein Sof también es importante entender, sabemos algunas cosas. Las pocas cosas que sabemos, propiamente tal, que contienen todo en la estructura de la realidad en su base, son las que van a ser descritas en el primer capítulo del Derech Hashem. Y principalmente, y esto es lo que hay que saber, es que principalmente lo sabemos a partir de los efectos, de las peulot. También un concepto esencial que explica el Ramjal en varias circunstancias que hay que saber. Nosotros no conocemos a él directamente, tampoco estamos diciendo eso. Cuando hablamos del Ein Sof, es como que es el sin fin. ¿Qué es lo que significa? Significa, sabemos algunas cosas, lo sabemos de forma muy delimitada, pero en el fondo todo el edificio y todo nuestro entendimiento de la realidad está relacionado con eso, y a esto es lo que nos queremos conectar. Cuando nosotros nos estamos conectando a través de la tefilá, es a este nivel de manifestación del atzmus, de la esencia, que nosotros tenemos algún grado de relación. Y es un grado de la relación que está en conexión con la realidad, y es lo que está representado por la Kot Soshel Yud. ¿Ya? Con la puntita de la Yud. Normalmente, a partir de esto, lo que vamos a hablar del término normal que está asociado a esta cosa, y en términos espirituales, un término cabalístico que se usa normalmente, se trata de or, luz. Porque es en términos del mundo de las concepciones, de lo que nosotros somos capaces de hablar, lo más cercano, en forma alejada, de lo que nosotros podemos entender en este tipo de conceptos. Y entender de qué es como su influjo, su luminosidad, lo que se empieza a manifestar en este mundo. Pero importante saber, lo sabemos solamente a partir de los efectos. Y este es, Ein Sof significa que es infinito, pero es una manifestación una de su voluntad. Es decir, teníamos el espacio del Atzmus, de lo que no sabemos nada. Tenemos el espacio de lo que Nimshach Mino, que es el Ratzon Klali, que no sabemos nada. Y sabemos uno que sabemos de esto, que es uno que se manifestó, que es totipotencial, todopoderoso, pero que es una manifestación. Y esta manifestación sabemos cuál es por Cábala. Se llama Ratzon Leheitiv, el deseo de hacer bien. Y que es infinito, todopoderoso, y lo que se manifestó en este mundo es total. Y que lo que tenemos que saber es que no es, ¿qué quiere decir que es infinito? Que como nosotros vemos que se manifestó en forma específica, no tenía que haber sido así de ninguna forma. El mundo fue así, pero podría haber sido a nivel de sus razones, como tú, para dar un mashal, cuando tú te ponías a pensar sobre este tipo de cosas, cuando tú quieres hacer algo, tienes la voluntad de hacer algo, entonces tú tienes una idea general, yo quiero hacer bien. Y ahora tengo la posibilidad de hacer bien con ustedes, pero tengo muchas formas de hacer bien. Ese nivel de razón también es infinito y por eso se llama Ein Sof, sin fin. Pero lo que se manifiesta en forma particular es uno, y eso es lo que se llama Masheratza. Lo que propiamente tal quiso. Ese es el cuarto nivel. Es decir,
Antes de eso es su voluntad particular pero total, que significa lo que llamamos el Ein Sof, y lo que particularmente él quiso, de eso podemos empezar a hablar porque lo quiso. Hacer el bien. Claro, quiso hacer el bien y una vez que lo quiso, y lo hizo de esta forma. Es decir, detrás de sus acciones, finalmente hubo una manifestación de su voluntad Ein Sofí, que se manifestó de una forma, y una vez que se manifestó de una forma, lo acotó. Y una vez que lo acota, entonces recién ahí empiezan a aplicarse el lenguaje. Empiezan los nombres. Entonces, todos los nombres de Hashem empiezan a funcionar en el cuarto nivel. No en el primero, no en el segundo, no en el tercero. El concepto de nombre viene por default, viene por esencia una conexión, una delimitación. Y por lo tanto, explica nuestros sabios, cuando estábamos hablando antes de eso, no cabía ni siquiera palabras. Entonces, por eso, cuando empiezo a decirte, por así decir, es como estoy tratando de, sé que cuando hablo del partido, si uno lo piensa bien, cuando tú te pones a tratar de dimensionar y hablar sobre la divinidad propiamente tal, te das cuenta de que sabrías que tu lenguaje no da. Y eso es lo que uno esperaría. Y al contrario, cuando una persona se relaciona con el judaísmo y se relaciona directamente y lo lee a partir del Humash, y que Dios se enojó, y que Dios dijo, que etc., entonces ¿qué no le molesta? El antropomorfismo. Entonces lo que podemos decir, correcto. Nosotros estamos hablando del cuarto nivel para abajo. Y si tú no entiendes que nosotros estamos hablando del cuarto nivel para abajo y estamos tratando de relacionarnos con el tercer nivel, y que ahí está todo lo que nosotros estamos tratando de lograr y que es infinitamente mucho, entonces entenderías y te daría una visión de cómo leer el Humash, por ejemplo. Porque cuando tú lees el Humash, tiendes a decir, pero es que Dios se enojó, pero es que Dios... Entonces empiezan las cosas que en un cierto sentido estamos muy a favor de eso, la Torah lo dice. Pero tenemos que entender el modo en que lo dice, y se llama Divra Torah Belashon Binei Adam. La Torah habló en el lenguaje de los humanos. Es decir, si no, ¿cómo te hablo? Hay que acotarlo, pero es muy importante entender que cuando lo está acotando y cuando lo está diciendo en una forma porque no hay otra. Es como poético, a pesar de que la palabra poético me pone nervioso porque se puede malinterpretar, significa que está sujeto a tu interpretación libre y que puede ser cualquier cosa. No es eso lo que queremos decir con poético, sino que como lo dice nuestro sabio, dice Divraba Tachtonim Berramazba Elionim. Está hablando sobre cosas acá abajo, pero está aludiendo a cosas allá arriba. Y el proceso es